Bueno, esta lluvia cálida nos tomó por sorpresa. Están sorprendidos también en el sur con las altas temperaturas de los últimos días y en la costa un poquito decepcionados y algo más abrigados debido a las malas temperaturas. Un enero que nos tiene sorprendidos. Sobre este tema vamos a conversar con don Lucio Cañete. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Buenas noches, don Lucio, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Catalina, gusto saludarte. Ya lo tenemos ahí en pantalla. ¿Qué está pasando con este verano? Lo primero que le quiero preguntar. Bueno, este verano se nota un poco extraño, pero para tener una precisión más o menos completa hay que tener una estadística más o menos prolongada de lo que está ocurriendo en todos los veranos chilenos. Estas son cosas raras que suelen ocurrir, pero no hay que asociarlo efectivamente a lo que se entiende por cambio climático. Ahora, hay que tener datos más prolongados en el eje del tiempo. Perfecto, pero una suma de situaciones como esta podría dar luces respecto de que el cambio climático ya está con sus consecuencias sobre nuestro país. No, fíjate que son otros los datos que son relevantes para este propósito. A ver, cuéntame. Desde el año 1880 aproximadamente existen registros de temperatura, los termógrafos, que marcan la temperatura promedio, no solamente a nivel de mes, sino que a nivel de año. Y si tú examinas la estadística desde ese año, 1880, te puedes dar cuenta de que se nota un aumento casi sostenido en la temperatura a nivel del planeta, por eso se habla de un calentamiento global. Lo que puede ocurrir en un verano o en un día de verano, como hoy, ya sea en Chile, en Punta Arenas o en Australia, no es realmente significativo en cuanto a esa estadística. Sí estamos en presencia de un calentamiento global y las estadísticas de larga data así lo indican. Estos hechos, estas temperaturas en el sur y lo que está ocurriendo en la costa son puntuales. ¿Cuánto podría seguir subiendo la temperatura anualmente de aquí al año 2015? Existe un organismo internacional especializado al respecto que depende de las Naciones Unidas. Es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y ellos tienen bastantes proyecciones al respecto. Y las proyecciones más conservadoras dicen que de aquí a finales de siglo, en la región metropolitana aproximadamente la temperatura va a subir entre 2 y 3 grados Celsius. Y eso es bastante significativo considerando que entre un periodo glacial y un periodo interglacial, es decir, un periodo de extremo calor y otro de frío es de 5 grados. Así que si uno le hace caso a esas proyecciones que supuestamente son de un organismo científico serio e imparcial, son para preocuparse. Yo estuve leyendo un estudio que entiendo que usted lideró precisamente sobre los efectos del cambio climático, los efectos más notorios particularmente en la región metropolitana, y ustedes señalaban que el clima de Santiago se va a parecer al de Salamanca, es decir, es como si trasladáramos Santiago al norte chico, con todas las consecuencias y los cambios en los hábitos de vida que ello implica. Sí, exactamente. Mira, lo que pasa es que las dos variables principales que caracterizan el clima de cualquier región, de cualquier ciudad, de cualquier país, son la precipitación y la temperatura. ¿Sí? Y estos estudios dicen que la temperatura de aquí a finales de siglo, a mediados de siglo, en Santiago, va a subir aproximadamente 3 grados en promedio. Y las precipitaciones, que es el otro asunto peligroso, va a disminuir aproximadamente en un 40%. Y si tú examinas la geografía de Chile, existe una ciudad en el norte de Chile, Salamanca con Barbalá, que tienen un escenario aproximadamente similar al que se aproxima. Entonces es de esperar que en un futuro cercano el clima de la cuenca de Santiago, el clima de este valle central, se parezca bastante a lo que es el norte de Chico. ¿Y eso qué significan los cambios de vida? ¿Cómo se traduce? Por ejemplo, mayor gasto energético para refrigerar, por ejemplo. Por una parte, mayor gasto de energía para refrigerar en verano, y un ahorro de energía para calefaccionar en invierno, es decir, se produce una especie de suavizamiento de la curva de distribución de energía. Pero el asunto más grave va a ser la disponibilidad de agua potable, porque fíjate que se aumentan las temperaturas, se aumenta la evaporación, las plantas, los parques, las plazas necesitan más agua. Y justamente el aporte pluviométrico, el aporte de las lluvias va a disminuir. Entonces, por ese lado, la preocupación es bastante importante. Y en tal sentido hay que prepararnos para ese escenario adverso, que seguramente nosotros no lo vamos a vivir, pero sí lo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que cuidar el agua y hay que cuidar también la energía. Sí, exactamente. Oiga, le quiero preguntar por los efectos puntuales, las consecuencias, lo que hemos visto recientemente. Por ejemplo, 45.8 grados de temperatura en Sydney la semana pasada. ¿Qué explicación tiene un fenómeno de esa naturaleza? Mira, ocurre que la dinámica de la atmósfera y del océano tiene cierta
conducta a largo plazo, tal como te contaba hace un rato, que es más o menos estable. Pero ocurren ciertas perturbaciones en el océano, ciertas preocupaciones en la masa de aire que provocan estos disparos de temperatura. Pero como te digo, no hay que preocuparse por una cuestión puntual, sino que hay que preocuparse por un aumento de temperatura más a largo plazo. Te cuento que los cultivos, esos pueden verse seriamente dañados, porque existen ciertos tipos de plantaciones que están adaptadas a un tipo de clima. Es decir, están acostumbrados a cierto nivel de temperatura y a cierto aporte de humedad, producto de las lluvias. Eso le quería si tú preguntar. haces una pequeña alteración en la precipitación y una pequeña alteración en la temperatura, es altamente probable que ese cultivo ya no se dé. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando un poco en el sur del país, ¿no es cierto? Porque con estas altas temperaturas de este fin de semana y de la semana pasada, sobre todo de la Araucanía, incluso hasta la región de Magallanes, donde los termómetros se elevaron por sobre los 30 grados, hay efectivamente un aumento también en la temperatura del mar. Y eso podría efectivamente dañar la flora y fauna y algunos cultivos, por ejemplo, de salmón o de otro tipo de cultivos de... Sí, mira, generalmente los ecosistemas se mantienen en equilibrio a ciertas condiciones de temperatura en el océano. Basta que tú hagas una pequeña alteración de medio grado para que alteres toda la cadena alimenticia y por lo tanto puedes generar algún tipo de inmigración, Y esto puede tener sus efectos, tanto como te decía, efectos positivos o efectos negativos. Puede que ciertas especies, que en Chile son escasas porque la temperatura es muy fría, puedan sentirse más atractivas y puedan llegar. ¿Ya? Porque generalmente el cambio climático, ¿a qué es lo que se asocia? Se asocia a efectos negativos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el cambio climático produce tanto ganadores como perdedores. Ahora, Lucio, respecto de lo que se nos viene para el invierno, ¿podríamos tener un año más lluvioso, considerando que podría haber un mayor aumento de temperatura en el mar? Mira, los pronósticos a largo plazo indican que en la zona central de Chile las precipitaciones van a empezar a disminuir a nivel general. Esa es la tendencia, pero podría haber... Las precipitaciones van a empezar a disminuir y las temperaturas ligeramente aumentar. Lo que ocurre ahora, en este caso puntual, te puede dar algún tipo de señal respecto de lo que en particular puede ocurrir en este invierno. Claro. Pero las señales desde el punto de vista de lo que se llama la estadística son poco significativas. Así que dar un pronóstico a mediados de enero sería una cosa bastante aventurada. Muy bien, pero sí te puedo decir que los próximos inviernos de las próximas 3 décadas van a ser un poco más cálidos que los actuales y bastante más secos. Eso sí se puede decir con bastante certeza. Muy bien, Lucio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora en Pauta. Buenas noches. Gracias a ti, que estés bien. Buenas noches. Lucio Cañete aclarando todas las dudas respecto de este enero tan particular en materia climatológica.